Investigación en vacunas. ¿Qué son las vacunas? Lo primero que tenemos que saber es qué es una vacuna. Entonces, es una sustancia, un preparado, que lo que hace es que genera inmunidad adquirida contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Es una sustancia que nosotros metemos en el cuerpo y lo que hace es que activa al sistema inmunológico dentro de una serie de células especiales que tiene el organismo, y entonces esas células crean anticuerpos que atacan al microorganismo para destruirlo. ¿Qué quiere decir que tiene carácter profiláctico? Las vacunas sirven para prevenir que aparezca la enfermedad. No tratan directamente la enfermedad, sino lo que queremos evitar es que la persona enferme. Las vacunas pueden ser de distintos tipos. Puede ser el mismo microorganismo que nosotros queremos evitar, puede ser un trozo de ese microorganismo, puede ser el mismo microorganismo, pero en vez de atenuado, quiere decir que está como digamos más debilitado y entonces no ataca tan fuerte a nuestro cuerpo, o puede ser sustancias que el microorganismo libera, como se llaman toxinas, y la vacuna las reproduce y las mete en. ¿Cómo funcionan las vacunas? Para que sepáis cómo funcionan las vacunas, nosotros en nuestro organismo tenemos una serie de células que forman parte del sistema inmunitario. Y esas células son como los defensores del cuerpo. Cuando entra un microorganismo, esas células se activan e intentan atacar para destruir al microorganismo, creando una serie de, vamos a decir, sustancias que se llaman anticuerpos. Una vez que ya ha atacado al microorganismo, esas células es como si tuvieran memoria. Es decir, si el microorganismo vuelve a entrar otra vez dentro del cuerpo, las células se acuerdan de cómo era el microorganismo y vuelven a producir anticuerpos para poder eliminar. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Pues, digamos, utilizando este sistema, la vacuna va a meter en el cuerpo o bien una parte del microorganismo o bien va a meter un microorganismo debilitado. Las células entonces lo van a atacar, ese microorganismo no tiene capacidad para enfermar a la persona, pero sí para que esas células puedan, tener memoria y crear anticuerpos. Entonces, cuando verdaderamente entre el microorganismo en el cuerpo, ya las células se acuerdan, son capaces de generar los anticuerpos para matarlo. La persona no llega a enfermar. Puede ocurrir que a lo mejor lo ideal es que cuantas más personas se vacunen, mejor, porque lo que hacemos es que evitamos que ese microorganismo se pueda difundir entre la población. Un poco de historia de las vacunas. Estos son dos personajes importantes en el mundo de las vacunas. La primera vacuna conocida, que la descubrió Edward Jenner, que fue contra la viruela. Y proviene del latín, que es la viruela de la vaca. ¿Y cómo consiguió descubrir Edward Jenner la vacuna contra la viruela? Pues lo que hizo fue que vio la viruela era una enfermedad mortal y vio que las vacas tenían también una viruela, que era la viruela de la vaca o la viruela bovina. Y vio que los ganaderos nunca enfermaban de viruela. Y entonces descubrió que los ganaderos, cuando iban a ordeñar las vacas, se contaminaban de la viruela de la vaca, que era muy parecida a la viruela de los humanos, entonces, pero era mucho menos grave. Entonces se quedaban inmunizados y ya no se enfermaban de la viruela de los humanos. Y lo que hizo fue que inyectó viruela de vaca a una serie de personas para ver si eso era verdad. Y efectivamente descubrió que se enfermaban levemente, pero después no cogían la enfermedad humana, que era mucho más grave, y no morían. Y después Louis Pasteur, que descubrió varias vacunas, descubrió la viruela de la rabia. También la vacuna de la rabia, perdón. Y lo que hizo fue que, igual que inoculó a un niño que se había estado en contacto con la rabia, le inoculó el microorganismo de la rabia, pero que estaba debilitado. Y vio que el niño no enfermó de rabia. Entonces son dos casos de cómo
ya desde 1796 veis que ya la historia de las vacunas es muy prolongada en el tiempo, es decir, que llevamos muchos años, digamos, descubriéndose vacunas y trabajando en las vacunas. Aquí de esta diapositiva lo único que quiero que veáis es que la cantidad de vacunas que se han descubierto a lo largo de la historia. Y lo más importante es que forman parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Como veis, todos podéis tener hermanos pequeños, podéis tener primos pequeños y vosotros mismos habéis sido vacunados. Ya existen los calendarios de vacunación infantil que forman parte del día a día. Y esas mismas vacunas que se descubrieron en los siglos pasados son las que forman parte hoy de nuestro día a día. Entonces, ¿cómo investigamos en vacunas? ¿Cómo descubrimos las vacunas? Pues este esquema nos guía un poco de los pasos que tenemos que seguir para descubrir una vacuna. Lo primero es tener un problema. Es decir, nosotros hemos descubierto, en la población, hemos descubierto que hay una enfermedad que está produciendo problemas y que por la causa que sea, porque sea grave, porque se propague muy rápido por la población, entonces encontramos un problema de salud. Y eso es el detonante para crear una vacuna que haga que esa enfermedad pues, no se difunda tanto entre la gente. Lo primero que hacemos, hay una primera parte que se va a llamar una fase preclínica. Esa fase preclínica va a ser la que se va a hacer en el laboratorio y la que se va a hacer, digamos, se va a testar la vacuna, se va a descubrir en el laboratorio, se va a investigar y después se va a testar en animales. Tenemos una segunda fase que va a ser la fase clínica, en la que las vacunas ya se van a evaluar en humanos. Y una cuarta fase, digamos, que va a ser ya cuando ya la vacuna ha demostrado que es eficiente y es segura, pues se va a comercializar y se va a dar a toda la población. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cada una de estas fases para que sepáis cómo funciona. Lo primero es comentaros que durante todas estas fases lo que vamos a utilizar para investigar y para demostrar la eficacia y la seguridad de las vacunas es un estudio que es el de que mayor evidencia nos puede dar a la hora de la investigación, que se llama ensayo clínico. Los ensayos clínicos es un estudio experimental. Eso quiere decir que es el investigador el que asigna, el que digamos, el que pone a las personas y el que le da, el que interviene, ¿vale? No lo dejamos, no observa, sino que el investigador es el que dice qué se le tiene que dar a una persona y qué se le tiene que dar a otra, ¿vale? Entonces, pues para un ensayo clínico pues se utiliza habitualmente para descubrir nuevos medicamentos, nuevos productos sanitarios, vacunas o intervenciones diagnósticas o terapéuticas, ¿vale? Generalmente los grupos, las personas, van a ser asignadas lo que se llama aleatoria. Eso es el azar, eso es como si para evitar que el investigador los meta todos en un grupo o los meta a otro en otro grupo, lo que hace es como si tirara un dado, ¿no? Y entonces unos van a ir a un grupo y otro va a ir a otro grupo, ¿vale? El grupo a uno se le va a dar, el grupo de intervención se le va a dar el tratamiento o la vacuna que estamos experimentando, que estamos estudiando en este caso, y a otro grupo se le va a dar un control. El control puede ser una vacuna que ya esté en el mercado, que haya demostrado su eficacia, o puede ser otro tratamiento, digamos, es que nos va a permitir pues una sustancia que ya sabemos que es segura y que es eficaz, la vamos a comparar con lo que nosotros estamos estudiando, que queremos que también sea seguro y eficaz, ¿vale? Lo más importante es que un ensayo clínico tiene unas características muy importantes, está protocolizado. Siempre hay un protocolo de ensayo clínico. Es como, digamos, un manual de instrucciones o una receta. El ensayo clínico lo tenemos que seguir de forma estructurada. El investigador siempre tiene que seguir los mismos pasos y hacer siempre lo mismo, ¿vale? Para evitar, digamos, que haya confusiones, ¿no? En la investigación. Auditado. Quiere decir que el investigador no puede hacer lo que quiere, sino que va a haber una serie de personas que lo que van a hacer es que van a revisar cómo está haciendo el ensayo clínico el investigador, que va a decir si lo está haciendo bien
o lo está haciendo mal. Y eso es muy importante porque muchas veces creemos que estamos haciendo una investigación B y esas personas nos dicen, nos monitorizan y nos auditan y nos dicen que estamos cometiendo fallos que después en los resultados pueden afectar. Tiene leyes propias, los ensayos clínicos tienen sus propias leyes y sus propias normas que hay que seguir. Y siempre hay agencias reguladoras en todo el mundo que son las que marcan las directrices, marcan esas leyes y marcan las normas y además revisan los ensayos y ven que efectivamente y son las que autorizan que los tratamientos o las vacunas salgan a la luz. Es muy importante, quiero que entendáis que un ensayo clínico no es cualquier tipo de investigación, sino que es una investigación muy pormenorizada, muy protocolizada, bastante, con sus leyes y que siempre va a tener el control de agencias reguladoras. Como os comentaba, la primera fase es la fase preclínica. En esta fase lo que vamos a estar en el laboratorio. Entonces tenemos que investigar cómo podemos producir esa vacuna. Si esa vacuna, como os comenté antes, puede ser un trocito de microorganismo, puede ser microorganismo debilitado, puede ser una proteína de ese microorganismo. Entonces, estamos en el laboratorio y estamos investigando con células. Y posteriormente tenemos que pasar a la fase de los animales, ¿vale? En ellos vamos a empezar a evaluar la seguridad, las dosis que le tenemos que dar de vacuna, si esa vacuna en esos animales produce efectos secundarios y si verdaderamente conseguimos la eficacia, que en el caso de la vacuna es lo que se llama una respuesta inmunológica, es decir, que verdaderamente el cuerpo consigue producir anticuerpos para luchar contra ese microorganismo. Esta sería la parte primera, la parte preclínica, ¿vale? Después pasamos a la parte clínica. Aquí ya damos el salto a los humanos. Ahora habíamos estado en el laboratorio. Después habíamos pasado a los animales. Cuando ya hemos visto que esa vacuna puede ser segura y puede ser eficaz en los animales, vamos a las agencias reguladoras, el dossier con toda la información que hemos recopilado y les indicamos y le vemos los resultados de toda nuestra investigación. Y ellas son las que aceptan o no el paso. El primer paso a humanos, como os comenté, todo esto son ensayos clínicos, se hacen ensayos clínicos. El primero que se hace se denomina fase. ¿Cuáles son las características de los ensayos clínicos fase 1? Pues primero que son un número muy pequeño de personas. Normalmente suelen ser menos de 100 personas. 20 o 30, 20, 50, 80 suelen ser un grupo de voluntarios sanos. Se presentan voluntarios para que nosotros le administremos la vacuna. ¿Y cuál es el objetivo de estos estudios? Porque son muy poquitos los voluntarios que participan. Pues la intención es sobre todo primero, que sea seguro. La palabra seguridad la vais a escuchar en todas las fases de clínica, porque es el objetivo principal, digamos, de los ensayos clínicos. Demostrar que es segura y demostrar que sea eficaz. Primero, los fase 1 quieren que sea segura. Hemos hecho el paso de animales a humanos, en los animales era seguro y ahora tenemos que demostrar en los humanos también es seguro. Después, la eficacia, es decir, que provoque una respuesta inmunológica en esos voluntarios, que creen esos anticuerpos para matar a y entonces vamos evaluando las dosis, vamos viendo qué dosis son las que hay que administrar y cuáles son las vías de administración para esas vacunas. Una vez que demostramos en la fase 1 que esa vacuna es segura y demostramos que está produciendo una respuesta inmunológica, pasamos a los ensayos clínicos fase 2. Los ensayos clínicos fase 2 ya el número de voluntarios aumenta. Si antes teníamos menos de 100, ahora vamos a tener entre 100 y 500 aproximadamente. Y ya no se hace en un solo centro, sino que ya son varios centros los que participan, ¿vale? Entonces, volvamos a lo mismo. En la fase 2 tenemos más voluntarios sanos, pero el objetivo fundamental es
la seguridad de la vacuna. Seguimos evaluando que sea segura. Después evaluamos que tenga capacidad inmunogénica, es decir, que verdaderamente provoca antiproducente. Y ya tenemos unas dosis establecidas, ya hemos, digamos, acotado las dosis, ya sabemos que estamos buscando cuál va a ser la dosis óptima para darle a los pacientes y las pautas, es decir, si va a ser una sola administración, si va a ser 2 administraciones, qué intervalo tiene que haber entre una administración y la de refuerzo. Ya eso lo evaluamos en la fase 1. Cuando vemos que los resultados son positivos, pasamos a la fase 3, ensayos clínicos fase 3. Ya aquí el número de pacientes pueden ser cientos o miles, es decir, ya aquí aumentamos, abrimos la muestra y lo que intentamos es que cada vez se parezca más a la población a la que nosotros vacunamos. Seguimos evaluando seguridad. Aquí ya lo que nos interesa además es confirmar que verdaderamente la vacuna es eficaz. A cuantas más personas se la administremos, pues, y veamos que es eficiente, pues más resultados positivos dan estos. ¿Vale? Y vamos, aquí también tenemos en estos fase 3, pues a lo mejor hacemos 2 grupos de pacientes, en los cuales a uno le administramos la vacuna y a otro le administramos y vemos qué diferencia de resultados da. El placebo, para que lo sepáis, es una sustancia que es igual que la vacuna físicamente, pero que no tiene efecto terapéutico, que no hace nada en el cuerpo. ¿Vale? Lo más importante que quiero que os quede es que la palabra seguridad, es decir, todos los estudios que se hacen con las vacunas, lo que siempre intentamos es que el beneficio sea superior al riesgo. Quiere decir, las vacunas, como todos los medicamentos, tienen efectos secundarios y pueden producir reacciones en el cuerpo cuando se administran. Pero nuestra intención es que el beneficio que supone administrar la vacuna y evitar que la persona se contagie siempre va a ser mucho mayor que el posible riesgo de un efecto adverso provocado por la vacuna. La última fase ya del desarrollo de una vacuna es la fase 4. Con todos los resultados que hemos obtenido en los ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, elaboramos un informe, vemos que los resultados son positivos tanto en seguridad como eficacia y se lo llevamos a las agencias regulatorias. Y ellas son las que dan la autorización para que nosotros lo comercialicemos. Y entonces la fase 4 es cuando ya esa vacuna se administra a toda la población. Pero seguimos vigilándola, es decir, si seguimos haciendo estudios de esa vacuna y recopilando información de esa vacuna. Y entonces seguimos sobre todo información en seguridad. Vemos qué posibles efectos adversos han tenido esas vacunas en la población cuando se la hemos administrado ya de forma. Resumiendo, aquí tenéis todas las fases de las etapas de un desarrollo de una vacuna. La fase preclínica en laboratorio y animales, la fase clínica, que sería ensayos en fase 1, pocos voluntarios, en fase 2 sería ya más voluntarios y en fase 3 ya serían muchos más voluntarios y siempre evaluando seguridad y eficacia de la vacuna. Y por último, la fase 4, que ya está comercializada. Como veis los tiempos, pues si hacemos un resumen aproximadamente desde el comienzo del laboratorio hasta que la vacuna se pone se pone al mercado, se comercializa, pues puede pasar unos 3 años aproximadamente. Esto dependerá, esto es muy variable, depende de los resultados que hayamos encontrado en los ensayos clínicos, depende de las agencias reguladas. Pero aproximadamente unos 2 o 3 años pueden pasar desde que la vacuna se estudia en laboratorio hasta que sale al mercado. Y la conclusión que quiero que os quede es que la investigación en vacunas es una investigación muy protocolizada, ¿vale? Y que está regulada por las agencias reguladoras en todo el mundo y que lo más importante va a ser siempre la seguridad de los pacientes.